Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de la sexta edición del libro Derecho Procesal Civil del licenciado Rafael Hernández Colón. Reconocemos la presencia del licenciado Rafael Hernández Colón, pasado gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y autor del libro que se presenta en esta tarde, y su señora esposa, la licenciada Nelsa López. Al licenciado Federico Hernández Denton, pasado juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y su señora esposa Isabel Picó. Licenciado José Frontera Ajenjo, decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Honorables jueces y juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Jueza presidente, el licenciada Maite Oronoz. El juez Roberto Feliberti Cintrón, juez asociado, y el juez asociado honorable Ángel Colón Pérez. Bienvenidos también los jueces y juezas del Tribunal de Apelaciones. Al honorable Gustavo Ángel Piz, juez del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Honorable jueza Lisette Toro Vélez, jueza administradora, y señores y señoras jueces y juezas de la Región Judicial de Ponce que nos acompañan hoy. Pasados miembros de la Judicatura, miembros de la Junta de Síndicos y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, facultad, estudiantes y exalumnos de nuestra Escuela de Derecho, familiares y amigos del licenciado Rafael Hernández Colón, invitados todos, y gracias por estar aquí. En este momento estamos para la presentación de la sexta edición del libro del profesor Rafael Hernández Colón, y como comenzamos todas nuestras actividades en nuestra Escuela de Derecho, lo hacemos con una invocación. Les solicito se pongan de pie para escuchar la misma a cargo del estudiante de Derecho Juan Matías Monjes, editor asociado de la revista de Derecho Puertorriqueño. Señor, humildemente invocamos tu presencia para que te hagas presente entre nosotros y nos acompañes en el día de hoy. Te damos gracias, Señor, en primer lugar, por la vida, por la salud, por todos los dones que hemos recibido de ti y por permitirnos compartir en sociedad este día. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los presentes, que bendigas a cada una de nuestras familias, que bendigas el trabajo que realizamos, el cual humildemente te ofrecemos. Muy especialmente, Señor, te pedimos que conviertas a nuestros abogados en restauradores del bien social, en creadores y defensores de la justicia, de la amistad y de la paz. Acompáñanos, Señor, bendícenos y perdona nuestras ofensas en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias al señor Matías Monjes por esa hermosa invocación. El licenciado José Frontera Ajenjo, decano de nuestra facultad de la Pontificia Universidad Católica, ofrecerá un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me uno al saludo protocolar que ha hecho la profesora Araceli Vidal, a quien agradezco aceptar fungir como maestra de ceremonias en esta tarde. Les pido, sin embargo, me permitan saludar de forma particular y dar la bienvenida, tanto en mi carácter personal como institucional, a los licenciados Hernández Colón y Hernández Denton, junto a sus respectivas esposas, a la honorable jueza presidenta Maite Oronoz, en su primera visita oficial a nuestra institución, así como a los honorables jueces asociados Feliberti Cintrón y Colón Pérez, y demás miembros de la Judicatura, tanto estatal como federal, pasado juez presidente Andreu, quien también nos honra con su presencia, y a todos aquellos que nos acompañan, particularmente la presencia de miembros de nuestra facultad, junto a un grupo de estudiantes y exalumnos. Hace poco más de un mes el licenciado Hernández Colón se comunicó para dejarme saber que la esperada sexta edición del libro de procedimiento civil estaba lista y su deseo de presentarlo en nuestra escuela. Después de todo, gran parte del devenir original de esta obra se forjó en su ejercicio docente como profesor de dicha materia por muchos años en nuestra institución. Aquí comenzó y continúa su carrera docente
Debo decir en un paréntesis que quizás no me perdone que por el mismo tiempo que lleva establecida la escuela, y su labor además como síndico de esta universidad. Esta obra ha sido texto obligado de varias generaciones de abogados, ya sea cuando estudiamos la carrera, cuando nos tocó repasar para la reválida o cuando necesitamos hacer una consulta certera de la materia. Hoy nos llega de la mano de un versado, reconocido y respetado miembro de la clase jurídica, también profesor, antes de su extensa tarea como juez de nuestro más alto foro, el licenciado Hernández Denton. Para ambos, una calurosa bienvenida y nuestro agradecimiento. En momentos como los que vivimos, el estudio, conocimiento y manejo de las reglas procesales, muchas veces mal llamadas tecnicismos, juega un rol importante y vital en el acceso a la justicia. Una causa mal presentada, mal llevada o mal manejada puede implicar la pérdida de reclamos valiosos de derechos personales, propietarios o contractuales, y puede dar al traste incluso bajo la a veces mal llamada economía procesal por las esperanzas de resolución justa y eficiencia jurídica que pueda tener una parte. La disponibilidad de este conocimiento es imperante no solo para el que desea ser y mantenerse como buen litigante, sino también para el público general. No solo ante el auge de las reclamaciones por derecho propio, sino también a los fines de entender el manejo al que están sujetos sus casos y reclamos cuando los llevamos los abogados. Estoy seguro que en las páginas de esta obra, que nos será presentada en breve, podrán encontrar una clara y segura referencia para ello. Antes de concluir mis palabras, quiero agradecer a la Revista de Derecho Puertorriqueño, a su director y a su junta editora, el esfuerzo que han realizado junto a nosotros para esta actividad. Nuevamente, bienvenidos a la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos, pero sobre todo por su presencia y amistad para nuestra institución. Buenas tardes a todos. La presentación del orador invitado de la tarde de hoy, licenciado Federico Hernández Denton, estará a cargo del estudiante de Derecho Edwin Ruiz Lavoy, quien también funge como editor en jefe de la Revista de Derecho Puertorriqueño. Buenas tardes. El licenciado Federico Hernández Denton nació en Santurce, Puerto Rico, el 12 de abril de 1944. Obtiene su bachillerato en Artes en el 1966 y bachillerato en Derecho en el 1969 en la Universidad de Harvard. Comienza su carrera jurídica como asesor legal del presidente de la Universidad de Puerto Rico, el señor Jaime Benítez. A partir de 1970, ocupa varios cargos en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, como la Cátedra de Derecho Mercantil, la dirección del Centro de Investigaciones Comerciales de 1969 a 1972 y la fundación y dirección del Instituto de Investigaciones de Problemas del Consumidor de 1970 a 1972. Por su aptitud profesional y su sólida formación académica, en 1972 el gobernador Luis A. Ferrer lo recluta para el Comité Especial sobre Puerto Rico y el Mar. Desde 1973 hasta 1977 funge como secretario de Asuntos al Consumidor. Otros cargos lo vinculan a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, como la cátedra primero y el decanato después en la Facultad de Derecho en 1977 a 1985, la dirección del programa clínico, la Fundación de Estudios Puertorriqueños de 1977 a 1980 y la creación de la Oficina de Servicios Legales en Santurce, Puerto Rico, 1981 a 1985. Entre 1978 y el 1980 fue miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y desde 1982 hasta el 1985 de la Junta de Directores de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico. Entre 1983 y el 1985 preside el Consejo Asesor de la Comisión del Senado sobre el proyecto de la ley que establece un código uniforme de procedimientos administrativos en Puerto Rico. Lo anterior se complementa con la autoría
de numerosos artículos publicados en revistas profesionales y la dirección de estudios del Centro de Investigaciones Comerciales y del Instituto de Investigación de Problemas del Consumidor de la Universidad de Puerto Rico. Luego de una extensa carrera en el servicio público, el 14 de junio de 1985, el gobernador Rafael Hernández Colón lo nombra juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde preside durante 16 años la Junta Examinadora de Aspirantes al ejercicio de la abogacía. 19 años después, el 9 de agosto del 2004, la gobernadora Sila María Calderón lo nombra juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, cargo que ocupó hasta su retiro en abril del 2014. Es miembro del American Law Institute, una prestigiosa entidad jurídica de los Estados Unidos. Es un honor presentarle a nuestro invitado, el licenciado Federico Hernández Denton. Muchas gracias, Edwin Ruiz Lavoy. Quiero unirme al saludo protocolar, pero quiero primeramente el gobernador Hernández Colón me honra con su invitación a presentar esta tarde la 6ª edición de su libro Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil. Mis felicitaciones al gobernador, catedrático de esta facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y miembro de su Junta de Síndicos, por la publicación de esta 6ª edición y por continuar con la tradición que inició cuando publicó por primera vez el Manual de Procedimiento Civil en 1969. Aunque me uno al saludo protocolar, quiero extenderle un abrazo muy especial a la esposa del gobernador, a la licenciada Nelsa López. Además, envío un saludo muy caluroso al presidente de la universidad, al amigo Iván Vélez Arroyo, y un saludo al señor decano José Frontera. Asimismo, quiero reconocer la presencia y un saludo muy especial a la jueza presidenta Maite Honor Rodríguez y a la jueza Gina Méndez, y a los jueces asociados Roberto Feriberti y Ángel Colón Pérez, que me honran también con su presencia en la tarde de hoy. Y por supuesto un saludo al juez Gustavo Gelpi, de la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. También quiero reconocer la presencia del juez presidente retirado José Andreu García y su señora esposa Cicibel Fuentes, que me unen unos lazos de amistad por muchos años y unas experiencias que vivimos juntos en el tribunal que siempre agradeceré y tendré presente en el resto de mi vida. Un saludo muy especial a la ex directora administrativa de los tribunales y hoy profesora de esta facultad, la jueza Sonia Ivette Vélez Colón, y a su esposo, el licenciado Braulio García. Finalmente, a título personal, un saludo a mi querida esposa, la licenciada Isabel Picó, quien me acompaña esta tarde. Confieso ante ustedes que creo que soy a lo mejor una de las pocas personas que están presentes aquí que leyó y utilizó por muchos años el Manual de Procedimiento Civil que fuera preparado por el gobernador cuando dictó el curso de Procedimiento Civil en esta institución. De hecho, fue una de mis lecturas obligatorias cuando me preparé para la reválida hace ya unos cuantos años atrás. También tuve el privilegio de contar con los conocimientos sobre el derecho procesal del gobernador Hernández Colón cuando el Tribunal Supremo, bajo mi presidencia, nombró al Comité Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil del Tribunal Supremo. Este comité tuvo a su cargo la preparación de las reglas de procedimiento civil del 2009. Este comité fue presidido por el juez presidente retirado José Andreu García. Con motivo de la aprobación de dichas reglas, el gobernador Hernández Colón
revisó su libro y publicó la 5ª edición. Esta también se presentó en su ciudad natal de Ponce y en esta Facultad de Derecho. La 9ª edición también se la dedica a su querido padre, el juez Rafael Hernández Mato, con una reflexión autobiográfica que siempre a mí me ha conmovido. Y voy a citar: a mi padre Rafael Hernández Mato, quien hubiera preferido que yo dedicara toda mi vida al ejercicio de mi profesión de abogado. Final de cita. Esta 6ª edición, publicada por LexisNexis, también constituye una aportación importante al estudio del derecho procesal civil en Puerto Rico. Examina con mucha rigurosidad el estado vigente de las leyes, la jurisprudencia y la normativa relacionada con el procedimiento civil y temas sustantivos relacionados con esta, posteriores a la 5ª edición. Esta edición tiene la misma estructura que la anterior, que consta de 16 partes. La primera es de naturaleza introductoria al derecho. Yo voy a ir un repaso bien rápido de la parte del libro, y entonces voy a concentrar en un capítulo especial del libro para abundar sobre una de las aportaciones que yo creo que tiene el libro, que es la parte del capítulo 17A. La primera parte, de naturaleza introductoria al derecho procesal civil, describe la estructura procesal y particularmente del principio de eventualidad, que, como bien él afirma, subordina los actos procesales a su realización en un momento adecuado y en ciertas etapas que desenvuelven en un orden lógico, natural y armonioso. Lo que hemos tenido la oportunidad de trabajar con el gobernador en su vida pública y conocerlo como amigo, sabemos muy bien su preferencia por un orden lógico, natural y armonioso. Y ese orden lógico, natural y armonioso es el que prevalece en esta 6ª edición. La segunda parte es sobre el Poder Judicial e incluye un análisis extenso sobre la jurisprudencia de los tribunales a la luz del principio de territorialidad. Nuevamente, el autor hace un llamado a la revisión de la Ley de la Judicatura del 2003 para hacer una concesión expresa a nuestros tribunales y a exponer una norma jurisdiccional general sin limitaciones, similar a como expresa la regla 3.1 de la regla de procedimiento civil del 2009, de forma que invita a nuestro Tribunal de Justicia, estoy citando de sus palabras, de un marco jurisdiccional general, consciente de los cambios en la tecnología y la comunicación y los medios de transportación. Además de analizar las competencias del Supremo, en una nota al cárcel, el autor hace un valioso análisis de la decisión del tribunal en el caso de Alvarado Pacheco versus Gela del año 2013 sobre el recurso de certificación intrajurisdiccional presentado a la luz de la impugnación de la constitucionalidad de la entonces vigentes leyes de retiro. Y lo que se quedó en el tintero y no se dijo, que estoy seguro en su momento y oportunamente será atendido por dicho foro. También en esa parte el autor con mucho acierto critica la aprobación de la Ley 177 del 2010 para enmendar las reglas de procedimiento civil y permitir que el Tribunal de Apelaciones revise órdenes o resoluciones interlocutorias entre citas en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Como bien señala el gobernador, la enmienda no es solo vaga, sino que también tiene un efecto adverso sobre la rapidez con que se adjudican las controversias en los foros de instancia. En esencia, facilita que se interrumpan continuamente los procedimientos judiciales para recurrir al Tribunal de Apelaciones, para cuestionar decisiones interlocutorias. Como sabemos, eso tiene
el efecto de prolongar los procedimientos de los foros de instancia. Esperemos que el Tribunal Supremo interprete restrictivamente este cambio legislativo en las reglas procesales. La tercera sección atiende precisamente las partes envueltas en los procesos judiciales y la cuarta trata sobre el aseguramiento y la fianza. En ambas prevalece una descripción clara y concisa de esta figura del derecho procesal nuestro, particularmente en lo que respecta a la legitimación y a su función de evitar que los tribunales tengan la facultad de juzgar la constitucionalidad de los actos oficiales a nombre exclusivamente del interés público. La quinta parte del libro es sobre los escritos, aranceles, notificaciones, presentaciones electrónicas, términos, citaciones y sanciones. Más adelante, esta es la parte que quiero examinar y voy a tocar con más detalle. En la parte sexta, el libro describe las reglas aplicables al emplazamiento, y en la séptima, a su vez, las alegaciones y mociones, particularmente la defensa y reconvenciones. En la octava se discute la figura de rebeldía y cuándo procede dejarla sin efecto. En la novena, el gobernador analiza extensamente los procedimientos para descubrir por la prueba, y en el décimo, el manejo de casos. En esta parte, el gobernador incluye una extensa discusión y una extensa y muy acertada discusión de la regla 37.1, que constituye uno de los cambios más importantes en las reglas del 2009. Además, hace un llamado a que se enmiende el reglamento del Tribunal de Primera Instancia, de manera que la conferencia con antelación al juicio y otras conferencias que provee dicha regla 37.1 se puedan hacer en Cámara. En esta edición del libro, su autor hace una mirada crítica a la manera en que los tribunales están implantando la regla 37 y expresa su preocupación con la falta de uniformidad en que es aplicada por los tribunales de instancia. En particular, señala que la implantación de la misma por la judicatura y por la profesión legal, en términos generales, no ha estado a la altura de las esperanzas cifradas en esta regla. Estoy citando del libro. Y dice: hay un número considerable de jueces que hacen uso de ella, pero también hay muchos, sobre todo los de mayor antigüedad, que se resisten a usarla. También señalan que el problema de la implantación de la regla es que no se ha entendido por muchos jueces y abogados que la misma contiene un requisito mandatorio. Por lo tanto, no se implanta con la rigurosidad y uniformidad en todo el sistema. Y termino la cita. Por eso exhorta a la rama judicial a que a través de la Academia Judicial prepare seminarios intensivos y compulsorios sobre este tema, y que la Comisión de Evaluación Judicial fiscalice su cumplimiento dentro del sano marco de la independencia judicial. Final de cita. Por nuestra parte, acotamos que es sorprendente que después de 8 años desde que se aprobaron las reglas, todavía la judicatura no esté aplicando de manera uniforme estos instrumentos para mejorar el manejo de casos, de tal forma que se adjudique con prontitud los reclamos de los ciudadanos que tocan a las puertas del Poder Judicial. Coincido con el llamado del gobernador y espero que la Comisión de Evaluación Judicial tome las medidas correspondientes para asegurarse que estas reglas se apliquen y se apliquen uniformemente. La época en que cada sala de lo civil tenía su propia regla de procedimiento civil debe ser parte del pasado, pero sé que todavía hay muchos activos de eso en muchas salas. La parte 11 describe la terminación del proceso judicial en el Tribunal de Primera Instancia. La parte 12 atiende el asunto de las costas, intereses y honorarios de abogados, y la 13 los remedios contra sentencia. Luego en la parte 14 examina todos los recursos que tienen disponibles las partes ante los foros apelativos, y en la 15 examina los procedimientos sobre asuntos especiales como lo es el injunction, mandamos, expropiación forzosa, sentencias declaratorias y reclamaciones de menor cuantía,
Y ahí examina particularmente la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo sobre injunction. En la última parte se trata de la ejecución de la sentencia, y en esa sección se incluye una discusión nueva de los cambios traídos por la Ley de Registro Inmobiliario del Estado Libre Asociado, la ley del 2010, del año 2014, la ley número 2210 del 2015. Particularmente ilustrativo en esa sección es la discusión de los procedimientos de ejecución de hipoteca. Quiero ahora tomar unos minutos para examinar la parte 5 del libro, y particularmente el capítulo 17, como les señalé anteriormente. Es en esta parte que el autor incorpora una extensa y bien fundamentada discusión sobre la presentación y notificación electrónica de documentos judiciales en los tribunales. Dicho capítulo incluye una excelente descripción y análisis de lo que yo considero es el cambio más importante en el procedimiento civil al comienzo de este nuevo siglo. Se trata de la presentación y la notificación electrónica de los escritos en los tribunales, o lo que se conoce como e-filing en Estados Unidos o e-justicia en América Latina. La incorporación de la tecnología en los tribunales fue uno de los proyectos principales durante mi presidencia en el Tribunal Supremo, y comprenderán que el tema es uno que realmente siempre me ha apasionado y me apasiona. Deben tener presente que cuando yo llego al Tribunal Supremo, en el 1985, en dicho foro todavía las opiniones se preparaban y distribuían en papel mimeógrafo. Y uno firmaba, lo que yo creo que todavía aquí hay algunos de esta generación, firmaba las opiniones en stencils, cuando ya estaban listas para ser certificadas. Los más jóvenes no deben saber ni siquiera qué es un stencil. Con gran probabilidad los estudiantes de Derecho de hoy no deben tener ningún tipo de noción de que eran ni el mimeógrafo ni los stencils. En ese momento, el registro de los abogados admitidos que tenía el Supremo consistía de un largo fichero de index cards lleno de tarjetas cuyo color amarillo en muchas de ellas delataba su tiempo, con anotaciones a maquinilla o a mano de las distintas direcciones que sabía el tribunal de los jueces, de los abogados. Por otro lado, cada tribunal tenía su propio registro de abogados, con los nombres de aquellos abogados que habitualmente postulaban en su sala, con las direcciones que habían usado en algún momento y que no necesariamente estaban actualizadas. Los abogados leían las decisiones. El resultado de eso es que aquellos abogados que ya han practicado por mucho tiempo sabían que le llegaba la misma notificación 10 veces, 11 veces, porque dependía del número de direcciones que tenían apuntadas los tribunales de ellos. Los abogados leían las decisiones del Supremo varios meses después de emitirse a través de las avanzadas del Colegio de Abogados, y después más tarde con mucho más rapidez a través de JTS llegaban. Además, las decisiones del Tribunal Supremo se publicaban con casi 15 años de atraso. Las notificaciones se enviaban a todas las direcciones de abogados, lo estaba señalando. Y por supuesto, cuando yo llego al Supremo, ni los jueces, con excepción de don Pepe, tenían computadora, ni existía una red digital en la rama judicial. La introducción a la era digital de la rama la inicia realmente el entonces juez presidente Andreu García. Su administración colocó los ladrillos esenciales para la modernización de la rama judicial. Los avances de la administración de Andreu García y el diseño de la página web de la rama nos permitieron de ahí más tarde instalar la red electrónica en la rama judicial y migrar la base de datos de todos los tribunales para que hubiese un sistema que se interconectara. Cada región judicial tenía su propio sistema, por lo tanto no se conectaba ninguna información, y que no se podía saber cuál era, qué casos había dónde, en ningún lugar, excepto en cada una de las regiones. Ello nos permitió, que fue la etapa de la migración, nos permitió crear, luego más tarde, el registro único de abogados, que
fue el comienzo de realmente el mayor cambio en el desarrollo de la tecnología en los tribunales, que es el registro electrónico de todos los abogados, lo que le llamamos RUA, admitidos a ejercer la profesión. Y ese ha sido un instrumento indispensable para dar paso a casi todas las iniciativas que se han ido presentando a través de los años. De hecho, una vez este fue culminado, dimos paso a la creación de la red electrónica de notaría, que permitió la radicación electrónica notarial, que se conoce como REN. Fue ese proyecto realmente el que inaugura la presentación electrónica de documentos en la rama judicial. Dicha red, junto con la presentación electrónica de los informes mensuales de declaraciones juradas que deben presentar los jueces y juezas, fue una pieza clave en el proceso de modernización de la rama judicial. Una pieza clave, interesantemente, porque nosotros sabíamos que los jueces tenían la computadora y no las abrían, muchos de ellos. Y entonces decidimos estimularlos a que abrieran, y decidimos que todo lo que tenía que ver con el matrimonio, el registro de matrimonio, se radicara electrónicamente, para que los jueces tuvieran que aprendieran a usar la computadora y empezaran a recibir correo electrónico. Bajo el concepto de Unirred o Red Única se desarrollaron los extraordinarios programas utilizando toda la tecnología de información. También se dieron pasos concretos y sustanciales para establecer un sistema unificado de manejo de casos, tanto en el área criminal como civil, con información sobre los índices de resolución de las distintas salas y regiones y el tiempo que tomaban en resolver los casos. A su vez, estos sistemas facilitaron que se estableciera un sistema efectivo para medir el desempeño y ofrecieran a los jueces y a la administración el examen diario de las estadísticas y la presentación de casos. También ahí se incluyó el diseño de alertas sobre tiempo de presentación, y me acuerdo que empezamos eso en Ponce, porque en Ponce había un gran problema con atrasos de casos y particularmente con problemas de juicio rápido. Y a manera de ejemplo, los tiempos de habeas corpus, no había nadie que los anotara cuánto tiempo estaban corriendo los términos. Y aquí se empezó a trabajar el sistema unificado para manejar los tiempos de alerta, para dar alertas con tiempo, para asegurarnos que los juicios cumplieran con las directrices constitucionales. Como bien señala el gobernador Hernández Colón, la tecnología de hoy y el auge en la adopción por la ciudadanía de mecanismos, estoy citando sus palabras, de mecanismos más ágiles y accesibles para el intercambio de información en todos los ámbitos del quehacer diario, exige que los sistemas tradicionales utilizados por el sistema de justicia se atemperen a estas nuevas formas de comunicación. Por eso sigo citando la palabra desde hace más de una década la rama judicial conoce la necesidad de ajustarse a los tiempos, ha invertido en el desarrollo de sistemas especializados para optimizar sus trámites administrativos y el manejo de casos de forma interna, tanto por los jueces como el personal de secretaría. El sistema unificado de manejo y administración de casos, conocido como SUMAC, ha sido uno de estos sistemas y es la plataforma electrónica que viabiliza el mandato legislativo más tarde promulgado en virtud de la ley número 148 del 2013, con la creación de la regla 67.6. SUMAC se diseña con el propósito de darle uniformidad al manejo de casos y generar datos para toma de decisiones judiciales y gerenciales. También se concibe para agilizar la resolución de casos y facilitar que la rama pudiera rendir cuenta por el trabajo en la sala. El proyecto se inicia con el manejo uniforme de casos de naturaleza criminal, con la presentación electrónica de la denuncia en las salas municipales. Sin embargo, en mis últimos años en la presidencia nos dimos cuenta de que era una herramienta particularmente útil, que podía ser utilizada para la presentación electrónica de escritos en casos de naturaleza civil. La experiencia en otras jurisdicciones nos enseñó que la implantación de sistemas de presentación y notificación electrónica conllevaba un trámite más rápido y eficiente en los procesos judiciales.
También que había resultado en una reducción sustancial en los gastos y sobre todo en el uso de papel y en el almacenamiento de documentos. Interesantemente, en Costa Rica, por ejemplo, encontraron en los experimentos que ellos estaban haciendo la reducción enorme en los casos de enfermedades asmáticas de los funcionarios de los tribunales, con la reducción de los papeles, del uso de almacenar, porque los papeles acumulan muchísimo hongo. Finalmente había brindado mayor accesibilidad a la ciudadanía a los procesos judiciales y había sido un factor importante en la tramitación oportuna y rápida de los casos en la jurisdicción, en las distintas jurisdicciones donde ya había sido adoptado. Para facilitar la implantación del modelo civil no solo hubo que diseñar y programar toda una nueva y novel infraestructura, como ya les relatara, sino que tuvimos además que recurrir a la Asamblea Legislativa para que enmendara las reglas del procedimiento civil mediante la ley esa del 2013. De esos esfuerzos es que surge la ley 148 del 2013, porque las reglas no contemplaban todo ese mecanismo. Dicha ley fue la última pieza legislativa que aprobó la Asamblea Legislativa a petición de mi administración como juez presidente. Esa ley, como las reglas del procedimiento civil del 2009, nos permitieron iniciar los cambios descritos por el gobernador en su capítulo 17A. Dicho capítulo tiene un recuento excelente de todas las medidas administrativas que se han tomado para implementar las reglas 67.6 de procedimiento civil. La principal medida fue una adoptada en el 2013, en el 10 de enero, que tiene el número OAGP 2013, pero que fue firmada por este servidor el 10 de enero del 2014, conocida como Directrices Administrativas para la presentación y notificaciones de manejo y administración de casos. Las mismas rigen la presentación, notificación y la tramitación electrónica de los escritos judiciales. En cuanto a los casos civiles, dichas directrices fueron primero implantadas como proyecto piloto en la Sala de Recursos Extraordinarios de San Juan, y a través de SUMAC los abogados y las abogadas han podido presentar la demanda y otros escritos electrónicos desde las 12 de medianoche hasta las 11:59 de ese día. Además, el sistema tiene una plataforma digital que permite a los abogados tener acceso electrónico a los expedientes judiciales, con excepción de los que están restringidos por razones de confidencialidad. Aquellos de ustedes que hayan utilizado ese sistema, esa plataforma, estoy seguro que se maravillan, porque es una plataforma hasta mucho más sencilla, más fácil de usar que la Pacer, la que tiene el sistema federal. Y ahí está la totalidad de los documentos. Unos días antes de que concluyera mi mandato presidencial, a la luz de la experiencia con SUMAC en la Sala de Recursos Extraordinarios, firmé la orden del 25 de marzo del 2014 para la implantación del pago electrónico de aranceles para la presentación de escritos judiciales a través de la colectoría vital. Uno de los problemas era que había que entonces ir, no importa la notificación y la presentación, a pagar los sellos tradicionales. El objetivo de dicha orden fue establecer una alternativa nueva de pago y agilizar el proceso de presentación electrónica. Dicho sistema sustituyó la adquisición tradicional de rentas internas con un moderno y conveniente pago electrónico sin necesidad de acudir a la Secretaría de los Tribunales para la cancelación de los sellos correspondientes. De esa manera se perfeccionaría la presentación de los escritos y la preparación del expediente. Es interesante que esa iniciativa la aprobamos inicialmente como un proyecto piloto en la reválida, donde yo presidía la Junta Examinadora, porque integramos ahí en la reválida por primera vez con una asistencia extraordinaria de la Secretaria de Hacienda en ese momento, Melba Costa. Trabajamos en que pudiéramos hacer una colecturía virtual con el pago para los aspirantes de ejercicio de la abogacía pudieran pagar con tarjetas de crédito. Habiendo concluido con éxito lo de los pagos electrónicos mediante tarjeta de los aranceles requeridos para la reválida, la rama, en coordinación con el Departamento de Hacienda, llegamos a unos acuerdos que estábamos ya preparados para digitalizar los pagos de los aranceles judiciales. Eso fue lo que se procedió a hacer y completar
en la sala de recursos extraordinarios a manera de un piloto en dicha sala. No olvidemos que mientras SUMAC se extendía a la sala de recursos extraordinarios, también el Supremo permitió por primera vez en la historia de la rama que los medios transmitieran en vivo las vistas judiciales de la sala de recursos extraordinarios. Este hecho ocurrió precisamente en dicha sala. Ese proyecto, conocido como PECAM, Proyecto Experimental de Cámaras, también ha sido, a mi entender, muy exitoso y ha permitido que el público observe los procesos judiciales y entienda la importancia de los tribunales en nuestra sociedad, entienda el proceso, término de los abogados, es el de la litigación en la sala. Es meritorio reconocer la extraordinaria contribución que hicieron la jueza Giselle Romero y el juez Ángel Pagán en la implantación de SUMAC y PECAM en la sala de recursos extraordinarios. Fueron ellos los que se aseguraron de que la nueva tecnología brindara la mayor agilidad a los procesos en dicha sala. Tenían un entusiasmo ambos en dicha sala que contaminó y tuvo un efecto multiplicador sobre los jueces en todas las demás salas. También procede reconocer el liderato administrativo y visión de la entonces jueza directora administrativa de los tribunales, la jueza Sonia Ivette Vélez Colón, en la implantación de SUMAC, tanto en los casos criminales como civiles. Su entusiasmo y compromiso con la modernización de la rama siempre fue ejemplarizante. Siempre el Estado estaré muy agradecido a la jueza Vélez Colón. Tengo presente las contribuciones de mi entonces ayudante especial, el juez Alfonso Martínez Piovanelli, que es ahora el director administrativo auxiliar en el diseño e implantación del módulo civil. También aprecio mucho el trabajo del grupo de la Directoría de Informática de la Oficina de Administración de Tribunales, que dieron realmente la milla extra para implantar el SUMAC civil en tan poco tiempo. Nuestros esfuerzos rindieron los frutos necesarios. Sobre los cimientos que dejamos establecidos en una visión necesaria de expansión y mejora continua, la jueza presidenta Orono Rodríguez ha continuado desarrollando una judicatura eficiente y ágil y ampliando sustancialmente a SUMAC a otras salas del Tribunal General de Justicia. En particular, el 16 de septiembre del 2016, un paso muy acertado, entiendo yo, y muy innovador. Y con motivo del año electoral, la jueza presidenta amplió la presentación y notificación a los casos presentados al amparo de la ley electoral. Y tan reciente como en marzo del 2017 ya extendió SUMAC a los casos civiles presentados en o con posterioridad al 14 de marzo, cuya competencia sea de San Juan y cuyas causas de acción sean de daños y perjuicios, expropiación forzosa o asuntos contributivos. El libro del gobernador Hernández Colón también describe uno de los cambios recientes mediante SUMAC que más han gustado en la profesión, y es el concepto de la notificación electrónica en los tribunales. Mediante este módulo conocido como NET, los tribunales, en lo que se ha extendido por dirección de la jueza presidenta Orono, han extendido su aplicación, notifican electrónicamente sus dictámenes judiciales. Los abogados ahora reciben las notificaciones de las decisiones de los jueces por correo electrónico, casi simultáneamente, tan pronto secretaría las tiene, y pueden accesar a dicha decisión utilizando la plataforma digital de la rama. Hace escasamente 2 meses, mediante orden administrativa, se extendió SUMAC a todas las salas de San Juan. En vista de ello, todos los casos civiles de San Juan se tramitan electrónicamente y solo se efectúan en esta etapa los de cobro de dinero, desahucio, salud mental, recursos de revisión de tránsito, portación de armas y relaciones de familia. La jueza presidenta Orono anunció recientemente que en el próximo año se planifica expandir la presentación y notificación electrónica a través de SUMAC a todas las salas civiles de Puerto Rico. Aquí en Ponce, sé que desde febrero se hacen las notificaciones por correo electrónico. Estos nuevos desarrollos han representado miles de dólares de ahorros para la rama, pero más que todo eso, para los usuarios, un sistema más rápido de notificación,
de las decisiones, ampliando el acceso a la justicia de nuestra ciudadanía. La extensión de SUMAC al procedimiento en los casos civiles ha significado el cambio, a mi entender, más importante en la adjudicación de casos civiles en estos primeros años del nuevo siglo. Y el libro que hoy se presenta ante este foro académico tiene toda la información sobre este desarrollo para que los que ejerzan la profesión y los estudiosos del derecho civil lo sepan y conozcan todas las directrices que se han ido tomando en una secuencia también muy lógica y muy fácil de entender. Finalmente, la sexta edición tiene una detallada tabla de contenido, un excelente índice temático, una tabla actualizada de casos, particularmente actualizada con las decisiones del Tribunal Supremo sobre el derecho procesal civil, y un formulario de mucha utilidad para los que ejercen la abogacía. No quiero terminar sin una reflexión a modo de epílogo. A la luz de los cambios antes descritos y en vista del tiempo transcurrido de que se aprobaron las reglas de procedimiento civil, recomiendo que el Tribunal Supremo reactive el Comité Asesor Permanente de las reglas de procedimiento civil. Su reactivación permitiría que, con el beneficio de las experiencias de los pasados 8 años, se revisen las reglas para temperarlas a los tiempos. Dicho comité debiera examinar las reglas, si las reglas han cumplido con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y si los jueces y abogados han implantado la misma, como lo que señala el gobernador Hernández Colón sobre la regla 37.1. Además, varios otros compañeros de la profesión que fueron miembros de la comisión han hecho planteamientos muy certeros. Me refiero a los licenciados Harold Colón, Harold Vicente González y el licenciado Manuel Martínez Gutiérrez, que se han expresado sobre la deseabilidad de reactivar el comité para considerar los cambios ocurridos en las reglas federales en lo que respecta al manejo de pleitos de clase para evaluar las experiencias con dichas reglas. Además, han hecho otras observaciones que ameritan una nueva mirada por el comité asesor. Además, entiendo que al convocar el comité se podrá examinar todo lo ocurrido sobre la normativa de la sentencia sumaria a la luz de varias decisiones de mucha importancia del Tribunal Supremo de Puerto Rico y los cambios promulgados en los casos civiles en otras jurisdicciones en lo que respecta al descubrimiento de pruebas, particularmente el descubrimiento de pruebas electrónicas. Eso es un cambio grandísimo que está ocurriendo. Todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de pruebas electrónicas. Por falta de tiempo, no es el momento para hacer una reflexión exhaustiva de los temas que podría tratar dicho comité, y eso realmente a quien le corresponderá en su debido momento es al Tribunal Supremo. A modo de conclusión de lo expuesto anteriormente, es evidente que la sexta edición del libro Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, constituye un nuevo legado del gobernador Hernández Colón al estudio del derecho procesal civil en Puerto Rico y al ejercicio de la abogacía. Por ende, mis felicitaciones al gobernador por actualizar su obra con la publicación de esta sexta edición. Son pocos autores aquí que mantienen y actualizan con mucha rigurosidad, con cierta continuidad, sus obras. Estoy seguro que su padre, con el pasar de los años, supo y ha sabido de sus valiosas contribuciones al ejercicio de la abogacía, aunque la vida lo obligó a interrumpir esa jornada para dedicarse honrosamente a servir a Puerto Rico para defender sus mejores intereses. Quiero concluir esta presentación invitando a todos los presentes a rendirle una merecida ovación al gobernador Hernández Colón con motivo de la presentación de esta sexta edición de esta obra jurídica tan importante. Muchas gracias a todos, los invito a todos. Muchas gracias al licenciado Hernández Denton por su mensaje en ocasión
de la presentación de esta sexta edición del libro del licenciado Rafael Hernández Colón. Ahora invito al estudiante de Derecho Juan Rosa Rosado, editor asociado de la revista Derecho Puertorriqueño, para que haga la presentación, aunque él no necesita mucha presentación, del licenciado Rafael Hernández Colón, autor del libro de Derecho Procesal Civil. El licenciado Rafael Hernández Colón es profesor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico desde la fundación de la misma. Además de ello, es miembro de la Junta de Síndicos de dicha facultad. Durante los años 1960 al 1963, fue miembro de la Comisión de Servicio Público. Fungió como secretario de Justicia desde el 1965 hasta el 1967 y como presidente del Senado desde el 1969 hasta el 1972. El licenciado Rafael Hernández Colón fue electo como gobernador de Puerto Rico por 3 términos, ocupando el cargo desde 1973 a 1976 y de 1985 a 1982. Es autor de varios libros y un sinnúmero de publicaciones, entre ellas la que hoy nos convoca. Además, es importante señalar que continúa activo en el ejercicio de la profesión jurídica. Es un placer para mí presentarles al licenciado Rafael Hernández Colón, para que envíe un aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Un saludo protocolar, pero en especial deseo saludar muy especialmente y agradecer su presencia de la jueza presidenta Maite Ronós, de la jueza del Tribunal de Apelaciones Gina Méndez, del juez asociado del Tribunal Supremo Filiberti, del juez asociado Ángel Colón y del juez de distrito el Tribunal Federal, el honorable Gustavo Gelpi. También la presencia del ex juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Andreu García. Mis primeras palabras son de agradecimiento al ex presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, por su excelente presentación de la sexta edición de mi libro sobre el derecho procesal civil. Me une al ex juez presidente una profunda amistad y toda una historia en el servicio público, comenzando por el primer nombramiento que le extendí durante mi primer cuatrenio como gobernador para la formación de DACO y la protección del consumidor, siguiendo por la dirección de los grupos de trabajo que prepararon el libro titulado La Nueva Tesis sobre el desarrollo político, económico, social, educativo y cultural de Puerto Rico, hasta su nombramiento como juez asociado del Tribunal Supremo. Gracias, Federico, por esta magnífica presentación. Mi agradecimiento a la juez superior Tainí Reyes Ramírez por su colaboración en la preparación de esta sexta edición, por su tenacidad investigativa, por su incansable esfuerzo para que todas las materias se cubrieran y se pusieran bien, por su profundo sentido de la justicia. La jueza Reyes Ramírez fue directora del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo. Estuvo a cargo de los trabajos del Comité Permanente que preparó las reglas de procedimiento civil de 2010, del cual yo formé parte. Redactó el informe sometido al Supremo. Colaboró conmigo en la preparación de la quinta edición de este libro para adecuarlo a las nuevas reglas y lo hizo nuevamente con mucha dedicación en esta sexta edición. Gracias, honorable jueza Reyes Ramírez, por toda su excelente colaboración. A la doctora Lujibet Martínez,
por su minucioso trabajo de edición, aspirando a la perfección y robándole energía a su salud durante las largas horas que dedicó a la revisión del texto. Al licenciado José Figueroa, puertorriqueño que se ha destacado en la empresa de LexisNexis, ocupando una importante vicepresidencia con responsabilidad a nivel internacional. A él, gracias por la atención que le brindó a esta edición, como lo hizo con la quinta. Y naturalmente a la empresa LexisNexis por haber llevado a cabo la publicación. Mi agradecimiento también al decano de la Escuela de Derecho, José Frontera, por su generosa cooperación en organizar esta presentación, a Edwin Ruiz Lavoy, editor en jefe de la Revista de Derecho Puertorriqueña, y a Matías Monge y Juan Rosa Rosado, editores asociados de la revista, por sus presentaciones. Además, a la licenciada Araceli Vidal, por ser la maestra de ceremonia de esta actividad. Finalmente, una breve reflexión sobre el procedimiento civil y la crisis que atraviesa el país. No pretendamos que las cosas cambien, dijo Albert Einstein, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Termino ahí la cita de Einstein. Para superar la crisis, tenemos que transformar el país en su gobierno, en su política, así como en su dinámica económica, como en las actitudes sociales y culturales. No tengo duda de que lo haremos porque tenemos que hacerlo. Y conozco la capacidad y el potencial de este pueblo. El derecho procesal civil tiene un rol importante que desempeñar en la transformación que necesita el país. El mismo regula el funcionamiento de la tercera rama de gobierno, la rama judicial, del funcionamiento sistémico de la rama depende en gran medida la eficacia del ordenamiento jurídico para encauzar la vida del país. Los remedios que provee el sistema le dan vida a los derechos que dimanan del ordenamiento y le brindan a la ciudadanía en general un sentido de autonomía funcional y seguridad en el tráfico jurídico. Si se saben los derechos que se tienen, se puede vivir de acuerdo a ellos, pero esto solo sucede si quienes tienen esos derechos tienen acceso a un tribunal que reconocerá los mismos y los pondrá en vigor. De eso se ocupa el derecho procesal civil. Ahora bien, para contribuir a la transformación que tenemos que llevar a cabo para superar la crisis y alcanzar los necesarios niveles de bienestar que requiere el país, los abogados, los jueces y todos los que llevamos a cabo el funcionamiento de la rama judicial, tenemos que tener presente lo que dijo Einstein. No pretendamos que las cosas cambien,
si siempre hacemos lo mismo? Como señaló el ex juez presidente Hernández Denton, para una mayor eficiencia de los tribunales, tenemos que incorporar los métodos electrónicos a todo en lo que se puedan incorporar para expeditar el quehacer jurisdiccional. La jueza presidenta Oronoz Rodríguez, quien nos honra con su presencia, ya ha dado pasos importantes para extender al sistema las iniciativas que implantó Hernández Denton. Se encamina de esta manera un cambio importante, transformador, para aportar a esa transformación también. En la rama judicial se necesita una adopción sistémica de la regla 37 que provee para un control más efectivo del caso desde una etapa temprana por los jueces. Actualmente, el uso apropiado de esta regla es muy puntual, dependiendo de quiénes son los jueces y de quiénes son los abogados. Llevar su uso a nivel sistémico en la rama judicial traería un cambio dramático en la eficiencia del sistema para proveer acceso a la justicia y una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento. Hay muchas otras cosas que hacer para que las cosas cambien en la rama judicial, en las otras ramas del gobierno y en otros aspectos de la vida del país. Pero, parafraseando a Einstein, no vamos a lograr la transformación si siempre hacemos lo mismo. Tenemos la capacidad para superar la crisis. Tenemos la inventiva y la voluntad. Superaremos la angustia como el día nace de la noche oscura. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Rafael Hernández Colón por sus palabras. Agradecemos al licenciado Federico Hernández Denton por aceptar la invitación para ser el orador en esta ocasión. Y gracias al licenciado Rafael Hernández Colón por su continua aportación al derecho procesal civil puertorriqueño y por permitirle una vez más a nuestra Escuela de Derecho participar en el lanzamiento en esta ocasión de la 6ª edición de su libro.